puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio. El feminismo se ha desvirtuado. Esta lapidaria observación, que pudiera parecer muy frontal y que eventualmente puede causar escozor en los círculos feministas más radicales y que me haría ciertamente acreedor de insultos infames, no es mía. La observación viene de la mano de mujeres como la periodista de Infobae e historiadora argentina Claudia Peiró, quien junto a Roxana Kramer y otras tantas mujeres que han desafiado y enfrentado la ola de feminismo marxista y radical, que ha creado a propósito, mediante un discurso muy bien articulado, una guerra sin cuartel contra los hombres, personificado en el gran metarrelato denominado patriarcado. El feminismo actual no es ni siquiera parecido a las luchas libradas cuando las mujeres buscaban ocupar los espacios negados por los hombres, ya sea en la educación como asimismo en la política, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho a voto. El feminismo mutó, señala Peiró. Pasamos del derecho a voto al transgenerismo. Es curioso, por decirlo menos, que el mismo libro fundacional del feminismo actual señale: hemos ganado la par combatientes. Este texto, publicado en 1949, sienta las bases del feminismo actual. No estoy muy seguro si las feministas o las que se precian de tales comprenden o han leído este texto de Beauvoir, que señala ya en estos años que había que retosarse en el triunfo de una batalla que ya había sido ganada al patriarcado de ese entonces. Hay que señalar que Beauvoir era una mujer culta, consciente de los avances de la antropología, la etnografía y la historia. Era ante todo una intelectual reconocida, a diferencia del feminismo encarado en la actualidad, con sus horribles performances, muestras indecentes de la degradación ideológica de algunas mujeres. En Argentina y en el resto de América se les puede ver orinando en la vía pública, dando de patadas a un bebé de juguete o simulando un aborto en las esquinas. En fin, nada parecido al porte intelectual de la brillante Beauvoir, que obnubila con su luz incandescente la ignorancia de muchas feministas en la actualidad. El feminismo actual es un feminismo radical que no dialoga, es violento, confrontacional. Lo extraño de toda esta muestra de violencia indecorosa es que este feminismo goza de tan buena salud y derechos como nunca antes en la historia de estas luchas ha tenido. Las mujeres tienen los mismos derechos en el plano civil, político y sexual que el hombre. Lo curioso que este feminismo es más ultra en los países donde la mujer, contradictoriamente al discurso, más libre, o sea, en los países occidentales, capitalistas y judeocristianos. Las mujeres occidentales nos emancipamos a lo largo del siglo pasado, sostiene una intelectual, en etapas a ritmos diferentes según el país, pero entrando en el siglo XXI hay pleno goce de los derechos de las mujeres. No significa que no hayan injusticias, que no persistan los prejuicios y perjuicios, pero esto sucede en muchos órdenes de la vida de nuestra sociedad.
También persiste la explotación laboral, el maltrato infantil, la marginalidad y la pobreza, como males sociales que hay que solucionar, señala Claudia Peiro. Existe una contradicción, puesto que las mujeres luchan por derechos que ya poseen y que nadie se atrevería a conculcarlos. La idea es entonces de este feminismo reflexivo y violento, es convencer a la audiencia que sus derechos están siendo vulnerados y que se hace necesario luchar, y para ello generan artificiosamente una épica, un discurso en donde ellas, las feministas, son víctimas de un sistema opresor que no las deja vivir y que propicia la muerte por el solo hecho de que hay hombres que intentan permanentemente someterlas y asesinarlas. La filósofa y doctora en ciencias sociales Roxana Kramer señaló días antes de la celebración del Día de la Mujer, abro comillas y cito: estamos en víspera del Día de la Mujer, el 8 de marzo, y como de costumbre habrá un torrente de lugares comunes, posverdades y afirmaciones sin chequear, esas cifras zombies de las que habla la intelectual Kramer, que todos repiten pero que nadie se toma el trabajo de chequear. En ese clima, nada más saludable que sumergirse en las páginas de este libro para confirmar lo que el sentido común indica, para aprender incluso, para polemizar, pero con fundamento. El feminismo actual no debate, pontifica y cancela, porque si algo carece, dice Kramer, es de rigor, cierro comillas. El feminismo actual está en bancarrota intelectual. Carece de argumentos sólidos para mantenerse en sus trincheras y sigue repitiendo y la culpa no era mía, pero a renglón seguido se emociona hasta el paroxismo cuando una ley irrestrictiva del aborto condena a una muerte brutal a cientos de miles de niñas por nacer. Eso es al menos una contradicción vital de dicho movimiento. El feminismo de corte radical necesita tener cautivas a las mujeres con el relato de la opresión patriarcal. Pero hasta ahora no he visto, por ejemplo, a las organizaciones feministas movilizar instrumental médico a las poblaciones más vulnerables para detectar tempranamente el cáncer de mamas, que en Chile le quita la vida a casi 30.000 mujeres. Esto es un dato del INE del año 2017. La suma de muertes por cáncer en la población femenina se incrementaría considerablemente si también incluimos aquellas defunciones que se han provocado por el cáncer cérvico-uterino. Esto no tiene importancia para el discurso feminista, no es relevante, lo es más cuando un infame criminal ciega la vida de una mujer, lo que sin duda es una tragedia, pero en términos cuantitativos es inmensamente menor de los costos de vidas en que las enfermedades señaladas hasta el momento han cobrado la vida de cientos de miles de mujeres en Latinoamérica. No hemos visto a las ONG feministas, a las fundaciones feministas, mover esta logística de salud para ir precisamente a las poblaciones, como dije, hacer detección temprana de enfermedades tan terribles como el cáncer, que le quita la vida a casi 30.000 mujeres. Insisto, el dato es del INE, año 2017. Ahora, de vuelta al eje primordial del discurso feminista, el patriarcado, el feminismo asegura que el hombre es malo por el hecho de ser hombre. Una lógica binaria. La mujer es buena, el varón es malo. ¿Qué nos dice el feminismo de hoy? Que todos los varones, que todos los hombres son violadores. El que no es violador hoy, lo será mañana. Todos los hombres son femicidas en potencia. El feminismo tan de moda en el discurso político actual le da contenido a ciertos desvaríos de mujeres que intentan permanentemente erradicar el orden actual e imponer una visión de mundo homogeneizante en el cual todos pensemos como ellas. En Chile, las mujeres han conquistado espacios de poder e influencia impensados. En un gobierno encabezado por un hombre, de los 24 ministerios, 14 están en manos de mujeres. ¿Dónde entonces está el patriarcado opresor cuando las cuotas en la política se reparten en mujeres como una respuesta al victimismo feminista? Precisamente en el caso de Chile, los 14 ministerios que están en manos de mujeres han sido propiciados por hombres.
la destrucción del orden natural de la familia y de una cultura que ha permitido la coexistencia pacífica y colaborativa entre hombres y mujeres. ¿Será que el marxismo perdió de su lógica discursiva la posibilidad de la revolución, teniendo como sujeto al proletariado, y hoy busca oprimidos fuera de la lógica marxista? Eso es lo que a mí particularmente me parece. El viejo grito marxista: a proletarios del mundo, unidos. El proletario del mundo no tiene interés alguno en participar de revolución alguna, pues está comprando en los malls que precisamente ha puesto a su disposición el perverso sistema capitalista. Como hemos señalado, el feminismo actual se construye y define en razón de falacias. Prueba de esto es la idea impuesta por esta tercera ola feminista de que el género no tiene base biológica y que lo heteronormativo no es más que un invento del patriarcado que busca someter a la mujer. En el caso de la activista lesbiana Alice Coffin, si es que lo leo bien, quien ejerce labores de docencia en un instituto católico de periodismo. Vaya forma de exclusión de la iglesia, ¿no? Señaló en una oportunidad respecto de su orientación sexual, abro comillas, por favor ponga atención: no tener marido me preserva de ser violada, golpeada, asesinada, e invito a las mujeres a hacerse lesbianas. Cierro comillas. Es esta la lucha del feminismo de género, que de seguro que Mary Wollstonecraft y Judith Sargent, dos grandes feministas, no aprobarían el rumbo que ha tomado el feminismo que ellas propiciaron en su tiempo, cuando la sociedad estaba subyugada a un patriarcado excluyente. La filósofa y activista feminista de la tercera ola, Shulamit Firestone, en su libro La dialéctica del sexo, un libro redactado en el año 1970, plantea que para asegurar la eliminación de las clases sexuales se requiere la sublevación de la clase dominada, las mujeres, y su empoderamiento del control de la reproducción. Mediante este empoderamiento, influencia por medio del poder, propone no solo la completa restauración a las mujeres de la propiedad sobre sus propios cuerpos, sino también el absoluto control sobre la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Cierro la cita de Shulamit Firestone. En otra parte de su magna obra señala: y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase dominante, sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva debe ser igualmente, a diferencia del primer movimiento feminista, no simplemente acabar con la distinción de sexos misma. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente. Es precisamente este feminismo que ha tomado el control de la agenda discursiva, el feminismo de género. Vuelvo atrás, Alice Coffin: la única forma de preservarse viva es que las mujeres se vuelvan lesbianas, dado que los hombres son golpeadores, violadores y asesinos. La lógica actual. Este es un filósofo transgénico, feminista, mujer tornada hombre. Es una de las representantes de la llamada filosofía de género, la cual tiene como tema central a la mujer como sujeto de opresión por la estructura patriarcal. Se presenta a la mujer oprimida desde la sexualidad. La filosofía de género tiene como meta destruir a la sexualidad tradicional para así liberar a la mujer. Que las mujeres se vuelvan todas lesbianas. Podrá darse cuenta usted que el viejo manifiesto feminista ya no guarda relación alguna con este movimiento radical, sobreideologizado y con un acento en el transgenerismo. Las lesbianas, señala el movimiento lesbofeminista en sus fundamentos teóricos, cito: el segundo reclamo del lesbofeminismo es que la heterosexualidad y el matrimonio son centrales en el patriarcado para el mantenimiento de la supremacía masculina. Cito nuevamente: el segundo reclamo del lesbofeminismo es que la heterosexualidad y el matrimonio son centrales en el patriarcado para el mantenimiento de la supremacía masculina.
Por eso que existe la acción positiva, permanente, estructurada, de destruir la familia nuclear, entendida desde la perspectiva occidental, es decir, una madre y un padre. Permítame, por favor, definir el lesbofeminismo como un elemento constitutivo central del movimiento feminista actual. Las lesbianas feministas ayudan a lograr una mayor aceptación dentro del movimiento de mujeres con las que se identificaban y fomentar un ambiente que hizo posible que muchas mujeres nombraran sus deseos y encontraran consistencia entre sus vidas personales y sus ideales políticos. Usted se preguntará por qué nos referimos al lesbofeminismo. La respuesta es simple y compleja a la vez. Pero, en fin, el feminismo, generando para ello un relato en donde los hombres, por el hecho de ser hombres, insisto, dicen ellas, son violadores y son asesinos. En muchas de las marchas feministas se leen letreros que decían muerte al macho, un macho muerto, un femicidio menos. En fin, el patriarcado, según las feministas, no solo es opresor, sino que también criminal, que intenta no solo someter a las mujeres, sino que también asesinarlas. Es sin lugar a dudas delirante y absurda esta idea y no resiste análisis alguno. Lo bueno, queridos hermanos y hermanas que me escuchan por la providencia, lo bueno es que la resistencia en contra de este feminismo desdibujado está surgiendo en medio de las propias mujeres intelectuales destacadas que han expuesto lo absurdo del movimiento y están utilizando herramientas teóricas muy consistentes para desvirtuar, combatir y enfrentar las ideas que están causando una destrucción de la conciencia de miles de jóvenes mujeres que se adhieren a dichos movimientos y con ello infectando sus corazones con odio, animosidad contra el sistema y contra los hombres, viendo a estos como enemigos irreductibles que hay que derrotar y someter, buscando la supremacía feminista. Finalmente señala Silvia Poratelli: el feminismo ideológico, con su carácter cientifista, ateo, revolucionario, funciona como una nueva religión. Sus conclusiones son los nuevos dogmas y libre pensamiento, su mismo enemigo. Frente a la inaceptable deducción lógica con la que construye sus postulados a partir de la premisa de la opresión patriarcal, toda idea u opinión que no los respete es automáticamente descalificado como contraria o anterior al feminismo. El feminismo radical es antidemocrático, no permite generar diálogo, es violento, aniquilador. Las primeras feministas cuya lucha prioritaria fue la de la libertad se sorprenderían hoy al encontrar que el corsé intelectual impuesto por el patriarcado, dice Poratelli, ha sido reemplazado por un nuevo corsé diseñado a medida por el feminismo ideológico, el cual nos perturba a quienes, siendo feministas, dice ella, nos sentimos violentadas, no solo por aquellos postulados que no compartimos, como el que dice que el aborto es un derecho de la mujer, sino por la percepción de que la obligatoriedad de dichos postulados anula nuestra aspiración más valorada, la libertad, dice esta intelectual Silvia Poratelli. El feminismo está destruyendo a la sociedad, está generando una violencia y una animosidad como no se había tenido registro en algún momento de la historia. Es necesario combatir este feminismo radical de performance indecorosas, combatirla con la fuerza de las ideas. El cristianismo no debe guardar silencio frente a esta cooptación de la agenda cultural y social, y debemos tener y mantener como creyentes los ojos muy abiertos frente a la influencia que incluso están generando en las iglesias evangélicas. Lo he mencionado en más de una oportunidad. He visto cómo mujeres cristianas se reúnen a analizar el feminismo desde la perspectiva de la iglesia y el cristianismo. No puedo mencionarlo para no generar problemas, pero hay pastoras de reconocidas denominaciones en Chile que están vinculadas al movimiento feminista radical,
Debemos cuidar que la agenda de la iglesia no sea cooptada también por este feminismo enfermo que finalmente está destruyendo la conciencia colectiva de muchas mujeres que caen cautivas frente al discurso homogeneizante de estas mujeres. Debemos estar alertas como creyentes, con los ojos muy abiertos y rogando al Señor que nos guarde frente a esta influencia, que guarde a nuestras hijas frente a esta influencia y que nos permita hacerle frente con las armas del Evangelio. Sea el Señor bendito. Soli Deo Gloria. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. Les saluda Marcelo Contreras. El feminismo se ha desvirtuado.